Señor les bendiga nuevamente. En esa alabanza había un momento donde se recordaba esa escena de lo que pasó esa mañana gloriosa cuando Cristo resucitó. Decía que un gran estruendo se escuchó, ese rugido del Señor, proclamando su victoria sobre la muerte, proclamando su victoria sobre el pecado, y proclamando sobre todas las cosas ese famoso texto de 1 Corintios 15 que dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque ya el Señor lo ha vencido. Es como si Dios estuviera diciendo: ¿dónde está tu poder a la muerte? Porque Él en ese momento, mis hermanos, la estaba venciendo. Así que para nosotros es una gran bendición poder estar aquí un domingo más para recordar precisamente eso, mi hermano. Para recordar la gloriosa verdad de que Cristo se levantó de los muertos. En esta mañana vamos a escuchar la predicación de la palabra basada en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Así que le invito a que me acompañen al texto. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Y nuestro tema es una nueva realidad en Cristo. Cómo eso que pasó hace cerca de 2000 años allí, en esa tumba vacía, hace una nueva realidad. Cambia las cosas para el creyente. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Bendito y Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias porque nos permite, Señor, estar aquí. A pesar de las dificultades del día a día, a pesar de la mañana dificultosa que hayamos podido tener, gracias porque nos permites estar aquí, Señor, para una vez más recordar tu victoria. Una vez más recordar que venciste el pecado, que venciste la muerte y que estás sentado en el trono con toda autoridad. Gracias, Señor, en esta mañana te damos. Bendice cada familia, cada hermano que está aquí hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Hermano, antes de continuar, había olvidado un anuncio, pero es importante. Recuerden que hay dos puertas de salida. Está la salida de allá y esta puerta de salida de emergencia, y hoy la abrimos nuevamente y le sacamos todo el acceso. Así que ya usted sabe, cualquier cosa que pase, hay dos salidas de emergencia y es importante que usted las conozca. Así que queremos en esta mañana escuchar lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia acerca de su nueva realidad, acerca de cómo lo que pasó allí en la cruz y luego con la tumba vacía cambia todas las cosas, mis hermanos. Mahoma, el profeta del Islam del siglo VII, está enterrado, sus huesos, en una ciudad de Arabia Saudita. Él está enterrado junto a otros dos grandes líderes de los musulmanes, los primeros dos califas después de él, los primeros grandes líderes de la religión musulmana. Y interesante que el Islam se enorgullece
Y quiero que capten la idea de lo que voy a decir. El Islam se enorgullece de que la tumba de Mahoma es la tumba más visitada del mundo. Y eso es orgullo para ellos. De que es la tumba más visitada del mundo, de que él está allí. Para ellos, literalmente, Mahoma murió, su profeta, y los huesos están allí, y ellos van y veneran sus huesos, sus restos, porque están allí. Todo el mundo sabe dónde está. Pueden excavarlo y ahí encontrarán los huesos de Mahoma. De hecho, miles de personas todos los años van a ese lugar y se acercan y peregrinan a ese lugar solamente para venerar una vez más los huesos de Mahoma y su tumba. Si tú quieres entrar a la tumba, solamente la puedes ver de afuera. El gobierno de Arabia Saudita te tiene que dar un permiso especial, solo para unos pocos, para que tú entres allí. Pero la tumba está allí. ¿Sabes qué pasa con Buda? Otro gran líder religioso de la antigüedad. Cuando Buda murió, él mismo pidió ser quemado y que sus cenizas fueran distribuidas entre sus seguidores, entre grupos que los seguían. ¿Y sabes qué así ocurrió? Se dividieron las cenizas de Buda y hoy hay muchos lugares en Asia, India, China y muchos otros lugares, Tailandia, donde tú puedes visitar pequeños templos donde allí se dice que están parte de las cenizas de Buda. Y la gente va allí y todos los años miles de personas veneran y adoran las cenizas de Buda. De hecho, hay un lugar que dice tener un diente de Buda. Y construyeron todo un templo alrededor. Y la gente va a orar allí, esperando un milagro. Pero ya saben por dónde voy. En Mahoma o con Mahoma podemos ir a su tumba y visitarla y allí están sus huesos. Con Buda podemos hacer lo mismo, visitar todos esos lugares donde descansan sus restos. Oh, mi hermano, pero la noticia gloriosa del Evangelio es que en Jerusalén hay una tumba vacía. Es que en Jerusalén no hay unos huesos allí que digamos, esos son los huesos de Jesús porque Él está muerto, Él está allí enterrado, vamos a visitar su tumba. Mi hermano, la gloria del Evangelio es que en Jerusalén hay una tumba vacía, pero en los cielos hay un trono lleno. Él está sentado ya. ¿Y sabe qué? Vivo. Y eso lo cambia todo. El hecho de que Jesucristo se haya levantado de los muertos cambia todo, mis hermanos. Si Él se hubiera quedado allí, las cosas fueran iguales. Pero el apóstol Pedro nos va a enseñar cómo la resurrección de Cristo lo cambia todo. El apóstol Pedro escribe 2 cartas, primera y segunda de Pedro, en las cuales él está animando a la iglesia, a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba sufriendo y a una iglesia que estaba enfrentando también falsa enseñanza, falsos maestros. Él se sienta a escribir una de sus cartas, esta que tenemos delante, primera de Pedro, más o menos en el año 65 después de Cristo. Él la escribe a través de un secretario, como era práctica en la época. Ese secretario se llamaba Silvano. Usted quizás lo conoce como Silas, porque es el mismo. El compañero de Pablo, que fue a las misiones, fue el mismo secretario que se sentó a escribir esta carta que tenemos delante, primera de Pedro. Y en esta carta, el apóstol Pedro, que usted conoce quién era Pedro. Pedro el impulsivo, Pedro el discípulo, uno de los más difíciles o el más difícil de Jesús. Usted lo ve en los evangelios. Pero luego usted ve la transformación de Pedro. Pedro negando a Jesús. Pedro diciendo antes de eso que él nunca lo iba a negar. Luego negando a Jesús y luego Jesús perdonándolo. Jesús restaurándolo. Usted recuerda esas escenas en los evangelios. Cuando Pedro se había descartado a sí mismo. ¿Usted sabe qué había hecho Pedro, mi hermano? Se había ido a pescar porque ese era su trabajo. Él decía, aquí se acabó todo. Yo negué a Jesús. Yo maldije incluso. Ya Él me descartó. Impresionante la gracia de Dios. Jesús va y busca a Pedro. Un día le tenía un desayuno listo. Léalo en Juan 21. Un desayuno ya estaba listo a la orilla del mar mientras Pedro estaba allá todavía pescando. Imagínate la sorpresa cuando le dice, hay alguien que está preguntando por nosotros y creemos que es Jesús.
Y de momento que Jesús comienza a hablar con él, dándole una nueva oportunidad, diciéndole, Pedro, vamos a hablar. ¿Tú me amas, Pedro? Y usted conoce el resto de la historia. Pedro transformado. La iglesia comienza a nacer allí como la conocemos hoy en Pentecostés. Y el primer predicador en la historia de la iglesia no fue Pablo, no fue Natanael, no fue Mateo, no fue cualquier otro de los apóstoles. El primer predicador oficial de la historia de la iglesia fue Pedro, que se levantó con toda autoridad diciéndole, varones israelitas, yo le voy a explicar la cruz, lo que pasó allí. Y comenzó a hablarle con toda autoridad. Y la gente empezó a convertirse. Y de momento se dirigía a los líderes religiosos. Y le decían, oye, usted me quieren callar, pero yo no me voy a callar. No puedo callarme lo que yo he escuchado de Cristo y lo que yo he visto. Mi hermano, el que está escribiendo estas palabras que vamos a escuchar esta mañana una vez más, fue alguien que no simplemente escuchó que Jesús había resucitado. Este fue alguien que en esa mañana, cuando las mujeres fueron muy temprano a la tumba, al tercer día, para llevar unas especias aromáticas, como se hacía, era la práctica. El ángel se le apareció, le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos? A mí me encanta esa frase, siempre me ha encantado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué lo siguen buscando allí, en la tumba? Y este ángel le dice esto a las mujeres salen corriendo, llegan a donde los apóstoles y ¿sabes qué? No le creían. Así que, ¿qué hacen los apóstoles? ¿Usted recuerda? Hay dos que salen corriendo, Juan y Pedro. Eran las noticias de Jesús, su maestro. Decían que ahora estaba vivo, así que ellos salen corriendo a la tumba. No creían por estas mujeres, ellos querían ver. Mi hermano, y cuando usted lee la narrativa de los evangelios, nos dice el texto que los dos salieron corriendo. Juan era más joven. Recuerden que Juan era el más joven de todos los apóstoles. Juan llegó primero, le ganó la carrera a Pedro. Pero el texto dice que esperó a Pedro y Pedro fue el primero que entró. Y Pedro vio esa mañana gloriosa que era verdad lo que estaban diciendo esas mujeres. Que la tumba estaba vacía. Que Cristo se había levantado de los muertos. Mi hermano, Pedro cuando nos va a hablar lo que nos va a hablar esta mañana, o nos va a recordar esta verdad, Pedro es alguien que estuvo allí y vio a Jesús crucificado, estuvo con Jesús en sus 3 años de ministerio, pero sobre todas las cosas, él vio esa tumba vacía. Él vio que no era un truco, él vio que no había nada allí, él vio que verdaderamente Jesús se había levantado de los muertos. Así que este mismo Pedro entonces invita a su audiencia, a las iglesias. Él le escribe esta carta no a una iglesia específica, como cuando Pablo le escribe a los filipenses o a los tesalonicenses. Él le escribe esta carta a un grupo de iglesias. Eso lo sabemos por el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia. Galacia es lo mismo que los Gálatas, a los cuales Pablo le había escrito. Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando usted ve eso en un mapa, es toda una región en lo que hoy es Turquía. Pedro le estaba escribiendo esta carta a ese grupo de hermanos y creyentes en ese lugar en específico. ¿Y qué le quería recordar Pedro, mis hermanos? Pedro le quería recordar algunas de las bendiciones que tenemos ahora de parte de Dios por medio de Cristo, especialmente a través de la resurrección. Pedro le quería recordar a esta iglesia, una iglesia que estaba sufriendo, le quería recordar cómo la resurrección, mis hermanos, lo cambia todo. Y por eso ese versículo 3 comienza de esa manera. Vamos a ver qué es lo que ha cambiado, qué es lo que tenemos ahora, cuáles son aquellas bendiciones que tenemos ahora a través de Cristo luego de su resurrección. Lo primero que tenemos es una nueva vida. Vean conmigo el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pedro comienza con una alabanza a Dios. Pedro comienza con una exaltación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos dio una nueva vida. Paréntesis, si usted se ha preguntado, Iglesia Bautista Renacer, ¿de dónde sale el término? Ese es el verso bíblico, así alguien le pregunta alguna vez.
Nos hizo renacer. Nos dio una nueva vida. Y lo que nos está diciendo este texto, el apóstol Pedro está comenzando alabando a Dios por él haber mostrado su misericordia al darnos una nueva vida cuando nosotros estábamos muertos, cuando nosotros estábamos perdidos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el Evangelio según Juan capítulo 3 encontramos a Jesús hablando con Nicodemo y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo no entendía, usted recuerda. Nicodemo decía, yo soy viejo, ¿cómo yo puedo entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Pero Jesús le dice, no te estoy hablando físicamente, te estoy hablando espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Una nueva vida nos da Cristo. Él nos ha hecho renacer cuando ya estábamos sin esperanza y estábamos muertos. Y es lo primero que quiere destacar. Es la primera razón por la cual Pedro está alabando al Señor en este pasaje. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 3 dice lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que toda la alabanza sea para Él. Es por su gran misericordia que nosotros hemos nacido de nuevo. Que nunca se nos olvide eso, mis hermanos. Es por su gran misericordia, es por su gran amor que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Pero noten en segundo lugar, ahí mismo en el versículo 3, no solamente Pedro está recordándole a esta iglesia de que ellos han nacido de nuevo, de que ellos han renacido. Miren lo que dice la segunda parte de este texto. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mi hermano, esa línea que dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos es la línea más importante de todo ese pasaje. Porque usted tiene que tomar esa línea, subrayarle, decir, todo lo que está alrededor de este pasaje, todo lo que vamos a ver hoy, todas esas bendiciones que tenemos ahora, todo lo tenemos por esa línea que está ahí. Porque Cristo se levantó de los muertos. Si Cristo no se levantó de los muertos, no tenemos esa esperanza viva. Si Cristo no se levantó de los muertos, todavía estamos muertos nosotros y no hemos renacido. Si Cristo no se levantó de los muertos, no tenemos esa herencia gloriosa de la cual hablaremos en unos minutos. Así que esa sección de ese versículo lo cambia todo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos ocurre esto. Pedro le quiere decir a ellos y nos quiere recordar a nosotros hoy. Tenemos una nueva vida y tenemos una esperanza viva. Y noten el término que utiliza, porque simplemente no dice, oye, como Cristo resucitó, ahora tenemos esperanza. ¿Por qué utiliza ese término de que tenemos una esperanza viva? Hay un autor, se llama Matthew Henry, un predicador del siglo XVIII, que decía que en el mundo la gente por ahí utiliza el término esperanza, pero lo utiliza de una forma muy diferente a la cual la utiliza el cristiano. Porque para ellos, dice Matthew Henry, ellos utilizan el término esperanza, pero es una esperanza vacía, muerta y sin fundamento. En cambio, la esperanza del creyente, dice este texto, es una esperanza viva. Pero ¿por qué este autor está diciendo esto? Miren, cuando un impío dice tener esperanza, ¿usted sabe lo que él está diciendo? Que él espera que las cosas mejoren. Simplemente eso. Cuando un no creyente te dice, mira, vamos a tener esperanza, simplemente en su mente está la idea de que las cosas pueden mejorar, pero él no tiene una certeza de que las cosas van a mejorar. Simplemente él tiene una idea de que en algún momento puede salir de la situación en que está o que en algún momento tendrá paz. Pero él no tiene esa certeza, él no tiene esa seguridad. Pero mi hermano, cuando el creyente habla de esperanza, una esperanza viva, cuando el creyente dice, yo tengo esperanza, ¿usted sabe qué? Esa esperanza está fundamentada en esta verdad, en que Cristo venció la muerte y venció el pecado, en que Él se levantó de los muertos. Así que esa esperanza entonces tiene un fundamento. Cuando usted dice, tengo esperanza, lo que usted está diciendo, yo confío en Dios, aquel que resucitó a Cristo de los muertos. Yo tengo esa esperanza en mí.
El apóstol Pablo le había redactado toda una sección a la iglesia en Corinto, allá en 1 Corintios 15, donde le decía, usted recuerda el pasaje probablemente, el apóstol Pablo le decía, si Cristo no resucitó, todavía estamos perdidos. En vano en nuestra fe, estamos en nuestro pecado todavía. Si Cristo no ha resucitado, para el creyente no hay ninguna esperanza. Así que al final de cuentas, el apóstol Pedro nos está diciendo, nos está recordando a través de este texto en esta mañana, que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, lo que celebramos hoy, tenemos una nueva vida, hemos sido renacidos, tenemos una esperanza viva, bien fundamentada. En tercer lugar, dice el versículo 4, todo fundamentado ahí en la última línea del verso 3, de que Cristo se levantó de los muertos. Tenemos ahora, dice el verso 4, una herencia, mi hermano. Una herencia, algo que no te correspondía por naturaleza. Una herencia, algo que te fue dado. Y miren el texto, cómo describe esta herencia. Dice que ahora, porque Cristo se levantó de los muertos y tenemos una esperanza viva, tenemos también la seguridad de esta herencia. Esta herencia que tiene el creyente es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Y esos términos que aparecen ahí, miren, dice, esto es una herencia que es incorruptible. ¿Usted sabe lo que significa? La idea es que no se puede corromper, pero la definición básica es que esta herencia no puede acabarse. No hay nada que la detenga. No hay nada que la pueda hacer que sea menor. Es incorruptible. No hay nadie que la pueda tocar, esta herencia que tú tienes en Cristo. Esta herencia, dice el texto, versículo 4 también, que es incontaminada. O sea, no hay nada de este mundo que pueda, pecaminoso, que pueda contaminar esa herencia. Esta herencia, dice el versículo 4, que es inmarcesible. Eso significa que no se puede marchitar. Que esta herencia no cambia. Mi hermano, que esta herencia tú puedes estar seguro que la tienes hoy y mañana también puedes tener la misma seguridad. Usted sabe que eso es algo que usted no tiene aquí físicamente. Usted puede ser hoy declarado el heredero de $1 millón y mañana lo sacan de la herencia. Usted no tiene la seguridad plena en este mundo de una herencia. Y aun cuando usted tenga la seguridad plena en este mundo de una herencia, usted sabe que esa herencia, sea monetaria, sea una casa, sea un terreno, en algún momento se corrompe, se puede dañar. El dinero se puede dañar, eso es metálico, oro, plata, la casa se puede dañar, el terreno se puede dañar. Y al final de cuentas usted está confiando en una promesa de que Cristo dijo que el mundo pasará. Así que usted no puede poner su esperanza ahí. Los bancos pasarán, el dinero pasará. La casa, el terreno, todo lo que usted considere una herencia, incluso una buena herencia en términos físicos, no ponga su esperanza ahí, porque eso pasará. La herencia que usted recibe aquí en la tierra, sea la herencia más grande que usted pueda recibir, no se compara, mi hermano, con esta herencia gloriosa, que es incorruptible, que es incontaminada, que nadie puede tocar, que no se puede marchitar, que no cambia. Y miren lo que dice al final de ese versículo 4, que está reservada en los cielos para vosotros. Usted ve las noticias una y otra vez cuando una gran compañía cae monetariamente. Hace poco hubo bancos en los Estados Unidos, en Silicon Valley, donde se crea y se mueve la mayor parte de la tecnología, no solo de Estados Unidos, del mundo. Y un banco que parecía sólido, un banco que parecía que nadie pensaba meses atrás probablemente que pudiera caer en ruinas. Todo el mundo ponía su confianza ahí, todo el mundo tenía su dinero ahí, todo el mundo de esa que se mueve en esa esfera. Eran grandes inversionistas del mundo que decían, mi dinero está seguro ahí. Allí está reservado. Un día se levantan por la mañana y dicen que el banco quebró. Y sabes que siempre le aseguran algo, porque hay un límite, pero las pérdidas fueron millonarias para muchas personas. Otros que han puesto su esperanza en compañías emergentes y han invertido. Gente que tiene mucho dinero y dice, yo voy a invertir en esta compañía. Y ahí invierten $1 millón, $2 millones. Y ¿sabes qué? Un día lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? La empresa quebró y ya no hay dinero.
No hay nada. Solamente le envió una carta de agradecimiento. Mi hermano, nada en esta tierra te da esa seguridad que te está dando este texto. De una herencia reservada, y noten la idea, está reservada en los cielos. Y Cristo mismo lo había enseñado a la iglesia, a sus discípulos, cuando le dijo, oye, cuando ustedes hagan tesoros, no los hagan en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. No hagan tesoros aquí que se van a dañar y aquí se van a quedar. Hagan tesoros en los cielos, porque esos tesoros de allá están reservados. Esa herencia está reservada. Mi hermano, y esa herencia de la cual Pedro está hablando aquí es esa seguridad de que usted, si está en Cristo, tendrá todos esos beneficios de un hijo de Dios y estará con Él por la eternidad. Y eso vale más que todo el dinero del mundo, que todas las riquezas de este mundo. Así que al final de cuentas, mi hermano, recuerda por un momento en esta mañana, esta herencia de la cual está hablando Pedro en el versículo 4, no te la ganaste, no la compraste, ni siquiera te la mereces, pero la tienes por gracia. Es un día más en el cual usted puede agradecer a Dios por eso. Gracias, Señor, porque tengo una herencia que está reservada en los cielos. Y noten por qué usted puede tener ese verso 4. Lo puede tener por lo último que dice en el verso 3. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Él se levantó de los muertos, usted tiene una esperanza viva. Porque Él se levantó de los muertos, usted ha renacido. Porque Él se levantó de los muertos, usted tiene entonces reservada esta herencia en los cielos. Pero no solamente eso. El autor continúa, Pedro no se puede detener. Pedro continúa escribiendo y Pedro continúa diciéndole a la iglesia, yo quiero que ustedes consideren, piensen por un momento, como Cristo resucitó, todo esto ustedes lo tienen ahora. Dice el versículo 5, que ahora también somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De igual forma, el versículo 9 al final de este pasaje dice que al final vamos a obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación eterna de nuestras almas. Así que en este pasaje el apóstol Pedro no solamente nos está diciendo que como Cristo resucitó tenemos nueva vida, hemos renacido. Nos dice también que tenemos esperanza viva, nos dice que tenemos una herencia que está segura, que está reservada. Pero también nos dice, mis hermanos, que tenemos una seguridad de salvación. Que tenemos una seguridad, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oye, esta verdad es la que hizo que el que escribió el Salmo 46, que es bien pertinente para días como hoy, dijera lo que dijo. Cuando usted ve ese Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero escuchen lo que dice después. Por tanto, como Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación, volviendo al verso 5 de allá de 1 de Pedro, como Dios es el que me guarda por su poder, decía el Salmo 46, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Mi hermano, el autor está utilizando como una hipérbole, una exageración, diciendo, oye, ¿sabes qué? Aunque la tierra se remueva, aunque la tierra se destruya, se mueva, aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Hermano, eso es una exageración, pero trata de captar la imagen. Es lo que está diciendo. Imagínate que tú vas a un monte y de momento un terremoto, una situación difícil, una catástrofe mundial, y de momento se rompe toda la tierra, el monte o los grandes montes de momento están en el agua, están en el mar. Él está usando una imagen que nos impresiona para luego decir, aunque pase todo eso, no temeré. Aunque pase todo eso, de hecho, ese Salmo 46 termina diciendo, estad quietos, estén tranquilos, aunque pase todo eso. Y el último verso de ese Salmo llega a decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
O sea que aunque pase todo eso y tú ves esa grande catástrofe, en algún momento si llegara a pasar, tú puedes confiar que Dios está con nosotros y que Dios es nuestro refugio. Es lo mismo que Pedro nos está queriendo recordar aquí cuando le está diciendo a esta iglesia en el versículo 5 de Primera de Pedro capítulo 1, ustedes son guardados por el poder de Dios. Y si ustedes son guardados por el poder de Dios, pueden estar confiados. Ustedes están guardados para alcanzar esa salvación, una salvación que ya está preparada. Mi hermano, por eso Pablo le dijo a los romanos, oye, ¿quieres pensar en algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Porque no hay nada. Y le dio una lista. Y le dijo, no hay nada, inventa lo que quiera. Dijo, no hay nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo porvenir, ni lo pasado. No hay nada que te pueda separar. No hay nada que pueda hacer que ya no estemos guardados por el poder de Dios. ¿Quiere otro texto? Juan 6, Jesús está hablando con el Padre y con sus discípulos. Y Jesús allá en Juan 6 llega a decir, oh Padre, ellos están en tu mano y nadie, los discípulos, y nadie los puede separar de tu mano. Nadie los puede quitar de las manos de mi Padre, decía Jesús. Esta misma verdad la que Pedro quiere recordarle a esta iglesia. Ustedes están guardados por el poder de Dios. Así que vayan haciendo ese listado. Porque Cristo resucitó, tenemos una esperanza viva. Porque Cristo resucitó, hemos renacido. Porque Cristo resucitó, tenemos una herencia que está reservada en los cielos. Porque Cristo resucitó, tengo la fe de que soy guardado por el poder de Dios. Pero no se acaba ahí. Pedro aún no ha acabado. Y dice algo más en los versículos 6 al 8. El hecho de que Jesús haya resucitado cambia todo, les decía al inicio. El hecho de que Jesús haya resucitado cambia cómo yo vea los problemas, cómo yo vea mi vida, cómo yo enfrente las pruebas. Dice Pedro en versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso yo ahorita puntualizaba que Pedro sí vio a Jesús. Pedro sí estuvo allí, Pedro vio la tumba vacía. Mi hermano, pero Pedro le está escribiendo a una iglesia que nunca, algunos de ellos nunca habían estado ni en Jerusalén. Él está escribiendo a unos hermanos, unas iglesias que estaban en la región de Turquía. Ellos nunca habían visto a Jesús físicamente como nosotros. Y Pedro les está diciendo, oye, aunque ustedes no lo hayan visto, ustedes están mostrando su fe en que lo aman, en que se alegran con gozo inefable y glorioso, a pesar de estar pasando por las dificultades. Así que esta sección culmina con una exhortación a la iglesia a permanecer gozosos en medio de las pruebas. O sea, si lo que vimos en los versículos anteriores es verdad, si Jesucristo se levantó de los muertos, si tenemos una esperanza viva, si tenemos una herencia reservada en los cielos, si somos guardados, no importa lo que pase, somos guardados por el poder de Dios. Si eso es verdad, el versículo 6 ahora tiene mucho peso y mucha razón de ser. No importa entonces si yo por un poco de tiempo estoy pasando por diversas pruebas, yo puedo tener gozo en el Señor. Porque tengo una herencia, porque tengo una esperanza viva, porque Cristo se levantó de los muertos, porque he renacido. Por todo esto, mi hermano, yo puedo tener gozo en el Señor. Notemos ese contraste por un momento, y ya estamos aterrizando. ¿Qué hace el apóstol Pedro? El apóstol Pedro acaba en el versículo 4, nos acaba de decir que esa herencia que tenemos nunca acabará. Que esa herencia es completa, que no hay nada ni nadie que pueda acabar esa herencia que tenemos nosotros en Cristo. Pero sin embargo, noten el verso 6, cuando habla de las pruebas dice, aunque sea por un poco de tiempo.
Hermano, en otras palabras, Pedro le está recordando a la iglesia que los problemas, las pruebas tienen final. Aunque no lo veamos hoy, pero tienen un final, en algún momento se va a acabar. Aunque sea el problema más grande que te está rompiendo la cabeza, que lleves un año con él o más, ese problema se va a acabar. Aunque hoy no tengas idea de cómo se va a acabar, ese problema se va a acabar, mi hermano. Por un poco de tiempo, dice el verso 6. Pero en la herencia que tienes en Cristo, la seguridad que tienes en Él, dice este texto, ese nunca acaba. Ese es completo, ese es pleno, mi hermano. Esa herencia que tienes en los cielos, esa nunca acabará. Y por eso es que el apóstol Pedro dice, oye, lo invito a que ustedes estén alegres, gozosos, esperanzados. Porque tienen ahora una herencia en el Señor. Hermano, y termino preguntando esto. Reflexionemos en esta mañana. ¿Con cuánta frecuencia tú consideras esta nueva realidad que tienes en Jesús? ¿Con cuánta frecuencia te detienes a decir, wow, es verdad, como Cristo resucitó, yo tengo esta herencia, yo tengo una esperanza viva, yo soy guardado de todo mal y no me tengo que preocupar? Y yo puedo estar gozoso aun cuando esté pasando por diversas pruebas. Porque dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ese oro hay que probarlo con fuego. Así muchas veces nuestra fe, dice el texto, también va a ser probada. Pero la idea de Pedro es decirle a esta iglesia, como les acabo de decir que Cristo resucitó y ustedes tienen todas estas bendiciones en Él, ustedes pueden estar gozosos aún en medio de la prueba. Ustedes pueden estar tranquilos. ¿Cuántas veces o con cuánta frecuencia consideras todas las bendiciones que tienes en Cristo? O muchas veces la pasas por alto. ¿Cuántas veces recuerdas lo que dice el apóstol Pablo allá a la iglesia de Éfeso? Cuando una y otra vez le está hablando de una herencia. Cuando una y otra vez le dice que en Cristo nosotros tenemos toda bendición espiritual, le dice Pablo a los Efesios. Hay una historia que es real, lo utilizamos como ilustración, pero es real, de un coleccionista muy famoso de arte, que él quería en su colección tener las mejores piezas de arte del mundo. Y él tenía cientos, miles probablemente de piezas de arte diferentes. Tenía mucho dinero y gastaba grandes sumas de dinero. Tenía agentes que iban no solamente por todo Estados Unidos, viajaban a Europa, viajaban al mundo, buscando las mejores obras de arte. ¿Usted sabe que eso le pasó a alguien tan cercano? No es el mismo de la historia, pero le pasó a alguien tan cercano como Luis A. Ferré, que fue por el mundo buscando obras de arte para colocarlas en un lugar que usted puede ir hoy. Bueno, cuando abra, pero usted puede ir hoy. Pero eso es lo mismo. Tenía dinero en algún momento y quiso ir por el mundo y pagarle a gente para que fueran a toda Europa a encontrar tesoros. Literal, ahí cerquita de nosotros hay pinturas que las quieren en los mejores museos del mundo y están ahí. ¿Por qué las encontró? ¿Usted sabe qué? Él encontró incluso pinturas que nadie quería, que estaban debajo de un lugar allí que no tenían valor para mucha gente. El famoso Fleming Young. Es una pintura muy famosa en el mundo. Y el mundo entero la quiere en su museo. Y él la compró muy económica en una época en la cual esa pintura no valía nada. Pero volviendo a la historia, eso fue un paréntesis. Este coleccionista de arte tenía agentes en todo el mundo. Y un día se dio cuenta en un catálogo que para él, según él, en su pensamiento, le faltaba una pintura. Y él no dormía casi pensando en que le faltaba esa pintura. Él tenía muchas, pero él quería esa pintura. Así que él comenzó a investigar y no podía dar con esa pintura. Así que le pagó a un experto y le dijo incluso, el dinero no es un límite para yo adquirir esa pintura. Así que tú ve, móntate en un avión, viaja a Europa, viaja al mundo, y donde tú encuentres esa pintura, tú vas a ir donde el dueño y le vas a decir, oye, la persona que me mandó aquí tiene mucho dinero y está dispuesto a pagar lo que sea por tener esa pintura, porque él la quiere. Y sabes que esta persona hizo eso y comenzó a investigar en archivos, en lugares. Y mi hermano, esto es una historia real.
Llega un momento donde se reúne poco después con el que lo había enviado y le dice, ¿sabes qué? He buscado en muchos lugares y no he encontrado la pintura. Me he dado cuenta en mi investigación que esa pintura siempre ha estado en tu almacén. Siempre ha estado allí guardada. Y tú has invertido mucho dinero buscando esa pintura. Tú has querido que yo vaya al mundo buscando esa pintura y siempre la has tenido allí. ¿Se imagina la sorpresa para ese hombre? Era el deseo grande de su corazón. Él siempre lo tenía allí, siempre lo tuvo allí disponible para él, para admirar esa pintura. Pero no le daba uso, no lo consideraba, ni sabía que tenía eso en su almacén. Mi hermano, cuando nosotros vemos las herencias y las glorias y las bendiciones que tenemos en Cristo, no sea como este hombre, buscando allá afuera otras cosas, lo que ya tiene en Cristo. No siga buscando en otro lugar. Mi hermano, deténgase y vea y dile gracias a Dios. Señor, gracias porque tengo esta herencia. No tengo que estar buscando algo allá. Gracias porque tengo una esperanza viva. Considere por un momento y diga, ¿por qué sigo buscando allá afuera lo que solamente encuentro en Jesús? Ya yo lo tengo. Comienza a vivir a la luz de eso. Por eso nuestro mensaje se titulaba así, una nueva realidad en Cristo. Como Cristo resucitó, eso lo cambia todo. Empieza a vivir tu vida a la luz de tu nueva identidad en Jesús, como un hijo de Dios. Con esa herencia que no te ganaste tú, que no la compraste, que es por pura gracia de Dios. Eso debe cambiar tu vida. Eso debe cambiar la forma en que vives. Termino con esto. El apóstol Pedro le está diciendo a esta iglesia, repito nuevamente, ustedes pueden estar gozosos, aunque padezcan por un poco de tiempo estas pruebas. ¿Por qué? Porque a través de la resurrección de Cristo han renacido, tienen una esperanza viva, tienen una herencia reservada en los cielos y son guardados por el poder de Dios. ¿Qué más queremos, mi hermano? Si tenemos todas esas bendiciones en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, lo tenemos todo en ti, Señor. Ayúdanos a no buscar en otro lugar lo que solo hay en ti. Señor, tenemos seguridad de salvación. Dicen que tú nos guardas con tu poder. No hay nada más seguro que estar en tus brazos, Señor. Y nosotros como tu iglesia ahí estamos. Y dice tu palabra que no hay nada que nos pueda quitar de las manos de nuestro Padre. Dice tu palabra también que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dice tu palabra también, lo acabamos de recordar, que tenemos una herencia que nadie puede tocar, que está reservada en los cielos. Oh Señor, si tenemos todo eso ya en nuestra vida, ayúdanos a vivir todos los días considerando esa hermosa verdad. Todo lo que tenemos en Cristo, todas las riquezas espirituales que tenemos en Jesús. Señor, gracias te damos una vez más en esta mañana porque todo eso que tenemos, lo tenemos porque tú te levantaste de los muertos. Porque esa tumba allá en Jerusalén quedó vacía. Porque allí estabas proclamando la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Señor, gracias porque hoy nosotros tenemos esperanza. A ti te adoramos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, nuevamente te pedimos, a no buscar en otra parte lo que ya tenemos en ti, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay un viejo himno que siempre llamaba mi atención cuando lo escuchaba de pequeño en la iglesia donde me crié, que se cantaban himnos muy antiguos. Un himno, un himnario donde tú lo abrías y decía, esta canción se compuso en 1783. O esta canción se compuso en 1800 tanto. Pero era un himno hermoso. Y hay uno que siempre se quedó en mi mente y precisamente trata de la resurrección de Cristo. Este no es tan antiguo como los que les mencioné. Muchos de ustedes probablemente lo han escuchado por versiones más modernas. Pero hay una alabanza o un himno clásico ya que dice, porque Él vive, no temo el mañana.
Mi hermano, ese himno resume lo que acabamos de predicar. Porque Él está vivo, ya cambia todo. Porque Él está vivo y ahora tengo esta esperanza, y ahora tengo esta herencia, y ahora soy guardado en Él. Todo lo que nos dijo el texto. Porque Él vive, ya no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. La vida tiene valor porque Él vive hoy. Hay 2 o 3 cantándolo por ahí en sus mentes. Pero bueno, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y que la vida hoy vale. La vida hoy tiene valor. La vida hoy tiene sentido por una sola cosa. Y es que Cristo está vivo. Y hoy nosotros celebramos una vez más eso. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Y una vez más, llamamos al pecador al arrepentimiento. A que venga Cristo hoy. Aquel que está entre nosotros, o nos ha estado viendo a través de esta transmisión, o nos verá más adelante, y no estás en Cristo, no tienes esta seguridad, no tienes esta herencia, no tienes esta fe de que eres guardado en el Señor, hoy puede ser el día de salvación, solo poniendo tu fe en Jesús. Ven a Cristo hoy. Considera la cruz. Considera que lo que pasó ahí no simplemente fue un evento hace miles de años atrás. Considera que lo que pasó ahí tiene consecuencias. Como decíamos el viernes, ¿quién es Jesús para ti hoy? ¿Alguien que simplemente le tienes respeto? ¿O es un maestro de la antigüedad? ¿Es un maestro moral? ¿O es tu Señor y tu Salvador? Considera esa pregunta en esta mañana. ¿Has confiado en Jesús? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Te has comprometido con Él? Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco que la única forma en que me puedo salvar es porque tú moriste por mí, en mi lugar. Oro al Señor para que entre nosotros, si hay alguno que no ha puesto su fe en Jesús, hoy sea el día de salvación. Ahí donde estás, ora al Señor. Señor, perdona mis pecados. Creo en ti. Creo en lo que pasó en la cruz. Y creo que en la cruz no se acabó todo, porque al tercer día te levantaste de los muertos. Y ahora me has dado esperanza. Pero como iglesia también en esta mañana considera una vez más esta verdad. Porque Él vive y ya no hay temor. Porque Él vive, ahora todo tiene sentido. Porque Él está vivo, tenemos todas estas verdades que hablamos hoy. Una herencia segura en los cielos. Somos guardados por el poder de Dios. Una esperanza viva, no vacía como la tiene el mundo. Una esperanza viva, fundamentada. Y una nueva vida en Jesús. Tenemos todo eso en el Señor. Considera eso, mis hermanos, en esta mañana. Y que el Señor nos ayude. No importa las pruebas que estemos pasando, los problemas que estemos pasando. Que eso cambie todo. Mañana volvemos a la carga, mañana volvemos al trabajo, mañana volvemos a las situaciones. Además, saliendo de aquí, tal vez volvemos a pensar en problemas y situaciones que tenemos. Pero recuerda una vez más, el que Cristo haya resucitado lo cambia todo. Te da una esperanza de que algo puede cambiar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir a la luz de su palabra. De música podamos todos cantar esta última alabanza una vez más. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque pudimos venir a ti, Señor, hoy una vez más a cantar cánticos, a recordar que tú estás vivo, Señor. A recordar que la muerte no pudo detenerte. A recordar tu poder, Señor. Y a recordar que el hecho de que la tumba está vacía y de que resucitaste lo cambia todo. Hoy tengo esperanza, Señor. Hoy todo tiene sentido porque tú te levantaste de los muertos. Hay una esperanza, Señor, de que un día también estaremos contigo y resucitaremos contigo. Y todo eso, Señor, lo tenemos seguro, esa herencia, porque tú te levantaste de los muertos. Hoy queremos celebrar una vez más esta gran victoria, Señor. Oh Padre, te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, hasta nuestros destinos, pero que podamos seguir meditando en tu palabra y meditando en estas hermosas verdades de lo que ocurrió hace 2000 años allá. Gracias, Señor, te damos. En tu nombre, Jesús, oramos hoy. Amén.